eléctricos. La ley de Kirchhoff. Vamos entonces, pues. Bien, jovenazos, pues la clase pasada vimos la ley de Ohm, y la ley de Ohm, recuerde que consta de voltaje, es la V, voltaje, potencial eléctrico, diferencia potencial, caída de tensión, o FEM, tenemos la R que es la resistencia y la I. Por favor, jovenazos, no olvidar que voltaje es la que más me interesa el día de hoy con la ley de Kirchhoff, que voltaje es la multiplicación de una corriente por una resistencia. No me lo pierda de vista. Lo que eso nos va a servir en breves momentos, y recordar que la corriente es en amperio, voltaje en voltio y resistencia en ohm. En lo que sí es cierto, mis estimados alumnos, es que nosotros vamos a tener una fuente, y la fuente se representa por un punto más y un punto menos. Ese es el voltaje, como decir la caja de flipones, o colocar una batería en un circuito. Pero lo que más me interesa es de que usted entienda de que normalmente la corriente nace de negativo a positivo, y la vuelta es así, mire. La vuelta es así. Esta vuelta es darla del negativo al positivo. Hay mal de esta cosa, es que no me quiere hacer caso. Vamos a ver. Normalmente es así, mire, jóvenes. La vuelta se da así. Pero, si se da cuenta, esa es en la vida real, pero eso es como es indeterminante, si nace del negativo al positivo, pero lo que se acostumbra es salir de arriba, aquí mire, salir de acá. Esta es la corriente. La corriente sale del alambre, y el alambre mire. Ay, con esta cosa. No se quiere dejar. Bueno, sale la flecha que llevo acá, regresa para acá abajo y se va al borde y regresa para el negativo. A lo que vamos, mis estimados alumnos, si usted se da cuenta, tal vez se me hace caso. Aquí va la corriente, y de ahí agarraría para la derecha, y de ahí agarraría para abajo, tal vez así, sí. Mire, para abajo y regresa. Bueno, yo quiero que usted entienda una cosa. Se da cuenta que las flechitas tuvieron un solo camino: para arriba, para la derecha, para abajo, regresa y vuelve a regresar al punto negativo. Muy bien, chicos, si ustedes se dieron cuenta, esas flechas se llaman corriente, y la corriente pasa por el alambre. Y cuando pasa por la resistencia, aquí por las partes así con piquitos, esa resistencia, al pasar la corriente, hace calentar al circuito, y eso emite la luz. ¿Por qué les hago este dibujo? Porque el dibujo, si se da cuenta, la corriente es la misma. Entonces, mis estimados alumnos, cuando empezamos a estudiar los circuitos eléctricos, no pierda de vista sus tres elementos, como les acabo de mencionar. Bueno, de eso es que nacen las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff me dicen, fíjense bien, usted si se da cuenta, la corriente viene en esta flecha
y encontró un puntito. Ese puntito hizo que esa flecha, esa corriente, tenga dos caminos. No sé si lo logra visualizar. Yo creo que usted mire, entienda esa parte. ¿Sí logra entender que esa flecha toma dos caminos? Sí, genial. Como que, ¿cómo funciona esto? Como que esta I1 es la I total, pues, y esa va a dar dos caminos. Como que esta I total, vamos a asumir que tenga un valor de 6 amperios. Y puede agarrar dos caminos. No quiere decir que va a decir 3 para la derecha y 3 para el otro camino. Puede ser 4, puede ser 2. Lo que sí es cierto es que corriente que entra es igual a corriente que sale. ¿Y cómo funciona esto? Quiere decir que esto funciona de la siguiente manera. Funciona diciendo, normalmente dicen I total. La I total o la I1 es igual al camino. En este caso, para este dibujo, la I1 debería ser I1 más I2, pero aquí es, pues según este dibujo, es la corriente 2 más la corriente 3. Y esa es la primera ley de Kirchhoff. O sea, corriente que entra es igual a corriente que sale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, con la segunda ley de Kirchhoff, mis estimados alumnos, aquí pasa algo. Vamos a ver. Vamos a echarnos otro dibujo. Vamos a ver si me sale el dibujo, muchachones, para explicarles esa segunda ley de Kirchhoff. Control C. Control V. Y lo vamos a poner más grandecito. Fíjense bien. Y dice que el voltaje, el diferencial de potencial de inicio, o sea, la fuente que me dan, o sea, es igual a la suma de todos los voltajes. Y acuérdense que ¿qué era voltajes, muchachos? ¿Se recuerdan que era voltaje? Corriente, resistencia. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo quiero que usted entienda una cosa. Fíjense bien. Primero entendamos los caminos de la corriente. Vamos a suponer esta. Aquí va una corriente, ¿se da cuenta? Corriente. Y de ahí vuelve a haber otra corriente. Bueno. Muy bien. ¿Se fijó aquí? Que aquí tiene un primer camino. Bueno, entonces, a esta primera corriente le voy a llamar I T, I total. ¿De acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? Va. ¿Qué pasó en este punto? Se hacen dos caminos, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Va. Entonces, vamos a hacer una cosa. Esta es una corriente. Y esta es otra corriente. ¿Estamos de acuerdo? Va. Entonces, yo le voy a llamar, a esta le voy a llamar R1. Yo le puedo poner la letra que yo quiero. Y a esta le voy a llamar R2. Bueno. Y, ojo pues. Entonces las líneas, esta fue la I total. Entonces yo le voy a llamar a esta. Le voy a llamar
A esta le voy a llamar corriente 1. Y a esta le voy a llamar corriente 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Va. Entonces, ¿qué pasó con esta flecha, muchachones? ¿Qué pasó con esta flecha? Se hizo otra vez 2 caminos más. ¿Sí o no? Sí. Va. Entonces, esta I1, yo le puedo llamar entonces, yo le puedo poner otro nombrecito. Yo le puedo llamar entonces a esta le voy a llamar hoy R2, a esta le puedo llamar R3, por ejemplo. Y a esta le puedo llamar R4. Y, ojo pues, esta corriente 1 bueno, entonces a este caminito que tengo acá, yo le voy a llamar entonces a este caminito que va para la derecha, se le va a llamar I3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De I1 se fue para I3 y esta flecha también. Entonces esta línea que va para abajo, que es la línea roja, se le va a llamar I4. Bueno, ¿están de acuerdo conmigo? Ingeniero, solo una consulta. Sí, sí. ¿El I3 englobaría a las 3 flechas azules que puso o solo a la horizontal? La I3 es esta, Ah, ok. esta y esta. Okay. Y aquí se vuelven a encontrar. Esas deberían ir un poquito más abajo. Ah, ok. Estas se vuelven a encontrar en este punto. Ah, ok. Entonces, ¿quién sería esta flecha? Esta flecha es esta flecha, pero al revés. Entonces, ¿qué corriente sería esa? Esta. ¿Mire? R1 o I1. No, corriente. I1. I1.
¿Sí? Por eso te digo, IT chocó y hay dos caminos. Y uno y dos para abajo. Y uno chocó, es I3 para la derecha y 4 para abajo. Eso es lo que tienen que entender, lo primerito. Ingeniero, y otra consulta. Ajá. En el caso para saber si esa corriente continúa o se va, o dónde se va a quedar, o sea, hasta aquí termina, es solo, o sea, se le va a dar como paro, por decir así, al lugar al punto donde hayan dos vías, ¿verdad? Ahí estás, ese es el punto de choque. Ajá, Ah, ok. correcto. Ahora, si solo hay una vía, como en el caso de lo que pasó en R3, eso continúa hasta donde encuentre un punto donde hay dos vías, ¿no? Ahí estás. Ah, ok. Eso. Ah, ok, Aquí hay quería un saber. punto de una Gracias. vía y esa es otra vía, mira. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, ingeniero. entonces, en este punto se vuelven a chocar. Aquí se vuelve a chocar este y este. Y entonces, ¿quién sería entonces el siguiente? Sería otro IT, ¿no? IT, correcto. Así es. Ingeniero, y una consulta, y así como en este caso donde se chocan, ya no hay como dos vías, por decir así, sino que No, continúan una se convirtió. hasta el origen, por decir así. Sí, o sea que ahorita me tocaría dibujar la IT. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Verdad? Esta es esta que estoy dibujando. Esta cabrón que estoy dibujando. Sería la otra IT, ¿verdad? Sería la otra IT. Y por ejemplo, al momento de los cálculos, como están como contrarias, varían en signo. Ahorita te voy a explicar Ah, eso. ok, Ahorita. gracias. Entonces, esta, Ah, ya lo entendí. Es que solo empezó a esto dibujar, pero es. no le había agarrado lógica, pero tenía dudas a ver si como lo estaba imaginando era, entonces ahorita me dijo que Esto sí. es IT. Entonces, Entonces, por ejemplo, entonces, si aplico la primera ley de ¿por qué no lo Kirchhoff, explica así? la IT que sería I1 más I2, ¿sí o no? Sí. Corriente que entra es igual a la corriente que sale. La I1, ¿a qué sería igual? A la I3 más I- I4. Correcto, I3 más la I4. Ahí vas. ¿Y qué pasaría esta I4 con esta I3? ¿A qué sería igual? A la I1. No sé si te das cuenta. Está entrando la I4 y está entrando la I3. O sea, Ah, la ok. I4. I4, esta es I3 también, ¿verdad? Ajá. O sea, o el valor de la I3 más la I4 sería igual a la I1. Ahí vas. Ah, Entonces, aquí otra vez es I4 y aquí 3, esto es igual a I1. I2 más I1 entran en este punto, es igual a la IT. O sea, como que dice, al final tenés que regresar con el mismo. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo es la segunda ley de Kirchhoff? Es que está marrana, me ayuda. Bueno, voy. Fíjense bien, la segunda ley de Kirchhoff funciona que el voltaje entre A y B es la suma de todos los ramales. ¿Y cómo funciona esto? Como tomar caminos, voltaje entre A y B es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces, si nos damos cuenta, ojo pues, ¿cuántos ramales miran ustedes que yo tengo acá? Ojalá que esta cosa me ayude. pero que es un ramal. Fíjense bien pues, aquí va una rama. Ay, Dios santo, ¿dónde no la agarra? ¿Saben qué quiero? Tomar un dibujo aquí, ¿ve? Sale aquí, se va para acá, se va para abajo y termina para acá. Vuelvo a insistir. Entonces, ¿cuántas resistencias encontramos? Solo encontramos una resistencia, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Resistencia 2. ¿Y qué corriente pasa por acá? ¿Qué corriente pasa por esa resistencia? La I2.
hay dos. Quiere decir que la primera rama que encontré, ojo, va a ser voltaje entre A y B es igual a I2 por R2. Segunda ley de Kirchhoff aplicada a una rama. Si ustedes la cachan desde aquí, ya nos vamos como chilerones. Pero tenemos que entender que la rama va a nacer siempre del punto más. Si se dieron cuenta, agarró el camino esta. Es como hacer una C. Vertical, horizontal, vertical y horizontal. Entonces, esta primera rama que acabo de hacer es entonces la corriente que pasa en este circuito es la I2 y la R2. Va. Ahora me voy a echar otra rama, fíjense bien. ¿Cuál sería otra rama? Te pido que me ayudes. Vamos a ver. Aquí sí necesitaría una pizarra, muchacha. Bueno, fíjense, voy. Ojalá que sí me obedezca. Voy con otra rama, pues. Salgo del positivo. Me voy para allá, me voy para allá. Ya encontré una resistencia. ¿Qué corriente pasa ahí? La I1. Por la R1 hay un voltaje. Sigo otra C y ahora aquí voy, otra rama. ¿Qué corriente pasa aquí? La I4. Aquí hay una resistencia y una corriente. ¿Quién pasa aquí? La I4. ¿Con qué R? Con la R4. ¿Correcto? Regreso. Y ahí está mi rama, miren. Entonces, ¿cuántas resistencias y cuántas corrientes me encontré? Entonces voy a venir y voy a decir, esa fue una rama. Voy con otra rama. Es de dibujar ramas, muchachones. Ramas le llama como a los cuadritos o A los como nacer, mira, pues nace desde la fuente, Ajá. desde la fuente, y como que dice, agarras como un camino horizontal, un camino vertical y un camino horizontal de regreso. Solo eso, esos son ramas. Ah, ok. Entonces aquí el voltaje, normalmente el voltaje fuente es el voltaje que te dan en la batería, como que dice los voltajes de inicio. Voltaje entre A y B es igual a la suma de todas las ramas. Bueno, entonces en la horizontal primera pasó la R1 y la corriente 1, ¿sí o no? Sí. Y 1 por R1. Sumo, después la rama vertical. ¿Quién fue la vertical? ¿Qué corriente pasó aquí? En esta resistencia. O sea, si una corriente pasa por una resistencia, hay un voltaje. Entonces, ¿quién está aquí? ¿Qué corriente pasa aquí? La I4. Es la I4, ¿correcto? La I4 con la R4. Ya tengo mi vertical y voy a la horizontal. Y de regreso horizontal no hay ninguna corriente que pase por una resistencia. No sé si ya van cachando la segunda ley de Kirchhoff. Sí, ya. Va, ya tenemos entonces esto. Va, ¿qué otro camino tenemos, mi amigo? A ver, Héctor, si te ocurre. Volví a hacer otra rama. La última ramita. La otra rama. Uh-huh. Pues para la última rama pasaríamos por la R1. ¿Qué corriente pasa por la R1? La I1. ¿Correcto? Y Ahí de va ahí uno. nos iríamos hasta la resistencia 3, o sea, la R3. Ajá, correcto. Y ahí ¿Y qué pasaría corriente? la I3. Correcto. Y ahí te venís de regreso horizontalmente. Y no hay nada. No hay nada. ¿Ya la cacharon, muchachos? O sea, la onda es hacer el dibujo de la rama. Esa es la clave. Miren pues. Aquí podríamos decir que aquí voy pues. Estoy pasando por una corriente.
¿Qué corriente? La I1. ¿Qué R? La R1. Sigo. Voy con horizontal. Ahora me toca vertical. Bueno, voy por vertical. ¿Qué corriente pasa por aquí? La I3. ¿Y qué resistencia? La R3. Y de ahí de regreso. Mire, de regreso no hay nada de corriente con una R. Y llegué a la rama. O sea, una rama es como decir horizontal, vertical, horizontal. Punto. Eso es. Y entonces, ¿por qué hago esto? Porque necesito que aprenda a plantear la segunda ley de Kirchhoff. O si no, es que depende cómo vaya usted en el ejercicio. Porque usted puede usar la primera ley de Kirchhoff. Corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Es que eso es lo primero que yo necesito que usted entienda. Y después de eso ya nos vamos al tipo de cómo está la conexión. Entonces, voy a hacer un poquito de papá. La suma de los voltajes entre A y B. Voltaje entre A y B. La suma de voltajes entre A y B va a ser entonces la corriente 1. Mire la rama. La corriente 1 por la R1 más, ya tracé la horizontal, ahora voy con la vertical. Estoy en la R3, ¿qué corriente pasa? La R3. La corriente 3 por la R3. Y de ahí me voy de regreso y no encontré a nadie. ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Esa es la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que el voltaje de la batería principal es la suma de todos los voltajes. Bueno, ahora voy. Esas son las primeras leyes de Kirchhoff. Ahora voy a lo que es el circuito equivalente. Resistencia equivalente, señores. Primero hay que entender qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Miren pues. Estoy regalando con cariño. Si se da cuenta, siempre va a haber un voltaje. Aquí hay un voltaje, miren. Hay dos puntos. Como quien dice, hay dos entradas, miren. Este es un voltaje, es una fuente. Entonces, de una fuente va a haber un voltaje de inicio. Va. Entonces, sale la corriente de aquí. ¿Sí? Corriente, sigue para arriba, sigue para la derecha, sigue para la derecha, sigue para la derecha y regresa. Se dieron cuenta que la corriente en ningún momento agarró, como quien dice, agarró dos caminos, sino solo siguió un mismo camino. Señores, cuando un circuito, la corriente por donde pasa es la misma, eso sería en serie. En serie. Y en serie significa que tiene la misma corriente. ¿Y qué es eso de la resistencia equivalente? Señores, la resistencia equivalente es decir, me pueden dar un circuito grandísimo y tenemos que llegarlo a un dibujo de esta manera. Miren, como quien dice, hay que hacerlo un solo dibujo. Como quien dice, es este dibujo que tengo acá, lo debo de tener yo, como quien dice, así, miren, llegarlo a hacer con una sola resistencia y un mismo diferencial de potencial. Que como quien dice, todas las resistencias se van a convertir en una sola. Señores, entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando yo descubra que la corriente es la misma, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Señores, si yo ya me di cuenta que aquí tengo un R1 y un R2, yo tengo que hacer un dibujo de resistencia equivalente. Y miren, ese es el dibujo que les acabo de hacer. Este de acá, que tenía dos, se va a convertir en un solo circuito. Miren. Y la R equivalente, ¿cuál va a ser? Si yo tengo esto en serie, a ver, leamos el problema. Dice, consideremos una batería con, acuérdense de la fuerza electromotriz, un diferencial de potencial de 12 voltios, conectado en serie a dos bombillas cuyas resistencias son R1 es 2 y R2 es 4. Va, eso es lo primero. Consigo la resistencia equivalente. ¿Y qué es resistencia equivalente?
es dibujarlo un circuito con una sola resistencia y esta es la resistencia equivalente. Como tenía valor 2 y 4 y que es la resistencia equivalente en series, es la suma de las resistencias, 4 más 2, significaría que la resistencia equivalente es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de ahí tendríamos que tener presente cuál es la corriente. Señores, cuando tenemos la resistencia equivalente, casi todos los problemas le vamos a tener que realizar el cálculo de una corriente que se va a llamar la corriente total. Y esa corriente total, mis estimados alumnos, esa corriente total, ojo, ¿y qué es corriente? Está por la I, es B partido R. ¿Quién es el voltaje? El voltaje que me dieron fue la fuente electromotriz, fue 12 dividido la resistencia equivalente. ¿Y qué es la resistencia equivalente? 6. Quiere decir que la I total es el voltaje, la fuente, dividido 6. Quiere decir que la corriente total es 2 amperios. ¿Estamos de acuerdo, señores? Y si nos damos cuenta en este momento, dice, nos dan una batería que estén conectadas en serie. ¿Cuál es la intensidad de corriente en el circuito? Es la I total. Y ahora nos preguntan la potencia en cada bombilla. ¿Se recuerda usted qué era potencia? La potencia es la multiplicación de la corriente al cuadrado por la resistencia. Quiere decir que por la resistencia 1, la corriente es la misma. ¿Bien? Potencia en cada resistencia. La corriente es la misma porque estaban en serie, ¿sí? Estaban en serie. 2 amperios multiplicado por la resistencia. Entonces, I cuadrado 2 al cuadrado por la resistencia que valía 2 son 8 watts. Y la potencia en el siguiente resistencia, la corriente es 2 al cuadrado. Y la resistencia 2 valía 4, sería 16 watts. ¿Alguna duda, alguna inquietud, Pecher? O no sé si me lograses entender. O sea que resistencia equivalente significa que me van a dar un gran dibujón y yo tengo que llegar a un circuito de esta manera, como quien dice, un circuito normal, un circuito resumido, y la resistencia se va a llamar, de ese circuito resumido se va a llamar resistencia equivalente, y la resistencia equivalente va a depender, tengo que saber si está en paralelo o está en serie. Eso es la única dificultad que tiene esto. No sé si puedo continuar, muchachos. Solo una consulta. Diga. Este ejemplo que vimos ahorita sería de un circuito en serie, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí. ok. Y tenés, mira pues, tal escala la clave, que vos le das la salida de la corriente. Hacer a la corriente, así como hemos estado haciendo. Corriente para la izquierda, para arriba, para la derecha. Y me doy cuenta que si tiene subdivisiones, como no tiene subdivisión, voy otra vez para abajo y voy para la izquierda. Mira, la corriente nunca se tuvo desvíos. Entonces, Ajá. la corriente es la misma. Y ¿Sí? en paralelo sería cuando sí hay desvíos. Hay desvíos como punto número 1. Y punto número 2, las resistencias están en paralelo, en paralelo es como decir que yo me siento aquí estoy sentado, y que uno de ustedes se me pusiera a la par y otro cuate se me pusiera a la par. Estamos en paralelo. Ahorita vamos a ver. Ah, ok. Bueno. Entonces, la R equivalente es la suma de las resistencias. Ahora voy por en el paralelo. Miren pues, aquí hay un clavito. Que 1 dividido la R equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Eso sería en paralelo. Tomen nota. Y ahora me voy al dibujito para tratar de que lo entiendan. Listo, ingeniero. Bueno. Este va a ser el ejemplo, pero primero quiero que entendamos el dibujo. Eso es lo primero que necesito. Bueno, fíjense pues. Dense en cuenta de una cosita, muchachos. Fíjense pues. Acá hay una batería y la batería tiene una fuente que vale 12 voltios. Como decir, el voltaje principal, pues el voltaje AB. Bueno, ahora pues. Entonces, ¿qué pasó? La carga que tiene línea naranja le vamos a llamar I total. ¿Sí o no?
Sí, porque es donde Va, inicia. es la de inicio, va. Naranja para arriba, naranja para la derecha. ¿Sí o no? Sí. Va. Hasta ahí llegó I total. ¿Y qué le pasó a la I total? Se dividió en Se dos. hizo, se hizo sencillo. Se dividió en dos. Entonces, ¿qué pasó? A la verde yo le llamé I2. Mira. De este punto, la corriente I total se hizo dos caminos, una flecha verde y una flecha roja. La flecha verde, yo le pongo el número que yo quiera. Yo le llamé a esta corriente 2, derecha, topé, mira, voy para abajo, y 2, y topé, regresé, y 2, y volví a topar. Y entonces la naranja cuando agarró para este camino para abajo, aquí va I1, aquí va I1 y aquí chocamos, y otra vez I total. En primer lugar, la corriente no es la misma. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Vamos bien? ¿Podría repetirlo, ingeniero? Disculpe. A lo que vamos es de que tenemos que ver lo de las flechas. Aquí entra y se hizo sencillo en dos. Ah, ok, sí, sí, sí. Se hizo sencillo en dos. Pero, ¿por qué es paralelo? En primer lugar, las corrientes no son las mismas. Punto número 1. Punto número 2. Acá, en esta bombilla, internamente aquí adentro pasa una corriente. Esa es una R1, ¿sí? Y esta es una R2 que vale 4 ohmios. Entonces, si nos damos cuenta, ¿por qué es paralelo? Porque Una está a la par de la otra. tenemos una fuente, tenemos una resistencia y una resistencia. Como quien te dice, mira, están a la par. Las resistencias con la fuente, mira, están en paralelo, están a la par. Como quien dice que el voltaje es el mismo, pero las corrientes son diferentes. Porque por esta resistencia, mira, pasa una corriente 1 y por esta resistencia pasa una corriente 2. Entonces, paralelo significa que están a la par a la fuente. Eso es lo más importante. ¿Estamos bien ahí? Entonces, para poder yo acá dice lo siguiente. Tengo dos bombillas cuya resistencia son R12 y R24. R1 y R2. Están como decir en la bombillita. La bombillita, para que prenda ahí, tiene que tener una resistencia. Aquí como triangulito. O sea, como que aquí, miren, aquí internamente es como que hubiera aquí un triangulito aquí y un triangulito aquí, ¿ve? Estamos para que caliente y dé la luz. Entonces, ¿cómo la resistencia equivalente? Entonces, como están en paralelo, la R1 y la R2 están en paralelo. Y para, como quien dice, yo poder hacer, yo lo que tengo que lograr es un dibujo así, miren. Como quien dice, voy a hacer es un circuito con una sola resistencia equivalente resumida. Tengo que llegar a un dibujo así. Como quien dice que esas dos bombillas o esas dos resistencias se van a convertir en un solo dibujo, Como que en un estuvieran dibujo de un juntas. circuito. Ajá, como que estuviera junto. Eso se llama resumir esto. Entonces, ¿cómo consigo la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, mis estimados alumnos, miren, de este dibujo logré este dibujo. Y la resistencia equivalente es 1 partido R dividido 1 partido R1 más 1 partido R2. Y R1 tenía 2 y R2 tenía 4. Entonces, por favor, agarren su calculadora y pongan 1 ABC2 igual más 1 ABC4 y apachan igual. Y de momento, al tener eso, 1 partido R le dio 3/4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pudieron?
Después tendríamos que despejar esa R, ¿verdad? Correcto, pero entonces para evitar ese despeje, usen la tecla X a la menos 1. Miren, pues lo que acaba de decir el amigo es como que usted tuviera esto. 1 partido R equivalente es igual a 3 partido 4. Entonces, el R equivalente pasa a multiplicar arriba, el 3 que está arriba pasa abajo y el 4 pasa a multiplicar. Para evitar ese despeje, al hacer esta operatoria que tengo acá, yo necesito R equivalente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis estimados alumnos? Lo único que tengo que aplicar es la tecla recíproco. ¿Y cuál es esa tecla recíproco? La tecla recíproco es la tecla que tienes en su calculadora como X a la menos 1. Entonces, un medio más un cuarto son 3 cuartos. Entonces ponen, en la calculadora ponen X a la menos 1. Está a la par casi en la esquina superior derecha. X a la menos 1 es como decir, ya me dio despejada la fórmula. R equivalente es 4 tercios. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pero yo ya desayuné. ¿Estamos claros que esas dos resistencias que estaban en paralelo, este circuito se convirtió en este circuito? Y la R equivalente es 4 tercios, o sea, 1.33. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿4 tercios? Sí, o 1.33. ¿Estamos de acuerdo, Pachar? Es que me perdí un poco en la despejada, pero... Hombre, solo hacerle caso a esto, mira pues. 1 partido R equivalente es igual. 1 partido 2 es un medio, más 1 partido 4. Para evitarse la operatoria, solo pones 1 ABC2 más 1 ABC4 y apachás igual. Ajá. Y eso te va a salir 3 cuartos. 3 cuartos, ajá. Y para evitarte la despejada, como que dice, te evita tenés como decir 1 partido R. Vos necesitas R en el numerador, no en el denominador. Para ponerlo en orden, decir vos, solo poner la teclica X a la menos 1 y es como darle vuelta a la onda. ¿Ya? Al aplicar el 4 tercios y esa va a ser tu resistencia equivalente. Ah, ok, ya lo entendí. ¿Sí? Al tener la R equivalente 1.33, entonces, cuando yo logro hacer la resistencia equivalente, voy a calcular la I total del circuito. Y la I total sería voltaje partido resistencia. ¿Cuál es el voltaje? La batería. La batería o la FEN o el voltaje. Sería 12. 12 es el voltaje. Dividido la resistencia equivalente a 1.33. Quiere decir que la I total vale 9 amperios. ¿Ahora sí? ¿Vamos bien ahí? O sea, al final lo de la intensidad se sigue calculando con el mismo triangulito, ¿verdad? Para eso te sirve el triangulito, para no hacer... Porque a veces a uno... B partido R, voltaje partido resistencia. Lo que pasa es que a uno... sería la equivalente, ¿va? La R equivalente, correcto. Ah, ok, ya lo entendí. La I total, la corriente total va a ser... A vos te van a dar un circuito grandísimo y vos tenés como quien dice reducirlo hasta llegar a un dibujo como esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más me preguntaban acá? Miren. Mamá, toma bien. ¿Cuánto va la resistencia total del circuito? Está hablando de la resistencia equivalente. Y la intensidad que pasa por cada resistencia. O sea, está diciendo la corriente que pasa por cada resistencia. Entonces, la I total la tenés. La acabas de calcular que es I9. Son 9 amperios, ¿sí o no? ¿Qué no conocemos? Ni la I1 ni la I2 no conocemos. ¿Cómo lo hacemos? Por la ley de Kirchhoff que acabamos de ver hace un ratito. Entonces, fíjense bien. Hacemos caminos. Si quieren, hagamos caminos con esta. Primer camino sería de aquí para acá y para acá.
Hagamos una rama, pues va. La cosa que me haga caso esta cosa. Entonces, ¿cuál sería mi primera rama? Mire, voy pues. Voy para arriba, voy para la derecha. No me he encontrado a nadie, ninguna resistencia ni una corriente. Ahora voy para abajo. ¿Y ahorita qué encontré? ¿Qué corriente es esta? ¿Y qué resistencia es esta? Sería la I1. ¿Y qué resistencia? La 1. Va. Voltaje entre A y B, la sumatoria de los voltajes. O sea, voltaje fuente es igual a la suma de todos los voltajes. En este camino llevo I1 por R1, mire, sigo caminando y voy de regreso. ¿Aquí encontré resistencia y corriente? No. No. Entonces, solo me encontré este camino, mire. Este recuadro es este. Voltaje entre... es esta. Voltaje entre A y B es la suma de todos los ramales. Entonces, ¿qué tengo? Voltaje entre A y B, la que me dieron de la batería. La fuente que me dieron de inicio es 12. Entonces coloco 12 es igual a la corriente 1 por la R1. ¿Cuánto vale la R1? Miren. La R1 vale 2. Y por eso es que 12 es igual a I1 por R1. Despejo la corriente, R1 pasa a dividir al voltaje. Me sale 6 amperios. Miren qué bonito. 6 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita me encontré I1. Ah, o sea, el ¿Sí? voltaje sería los 12, ¿verdad? Sí, voltaje es la fuente, la batería. Ajá, sí. El diferencial de potencial. Ah, ok. Y la R sería el 2. Ah, sí, solo se despeja y se obtienen los 6 amperios, ¿verdad? ¿Correcto? Ah, ok. Ya lo entendí. Bueno, entonces, acá, en este punto, aquí, tengo I total. Y esta I total se convierte en ¿qué? En I1 y en I2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Va. Si no quiero aplicar la segunda ley de Kirchhoff, yo puedo venir y decir que la I total es la suma de la I1 más la I2. ¿Qué me falta encontrar? La I2. ¿Qué está haciendo I1? Sumando. Se va al otro lado a restar. I total menos I2 va a ser la resta. Como aquí lo que encontré fue I1, pues despejo la I2. Serían... A ver, te encontré I1, ¿verdad? Entonces, perdón, necesito despejar la I2. I2 va a ser I total menos I1. Esto fue lo que encontré ahorita. La I1. Entonces, la I total vale 9 y la I1 que acaba de encontrar valía 6. Y 9 menos 6, entonces es 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Ingeniero, solo donde me perdí es... bueno, la I total fue la que calculamos, ¿verdad? Sí, la I total fue la que Tiene hicimos razón, con el tiene razón. circuito. Sí, tiene razón, se me había Con el olvidado. circuito fue la I total, es 9. O sea, la I total siempre se va a calcular del circuito equivalente. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, aquí va I total. I total es, entonces, I2 más I1, que fue lo que puse acá. Eso sería no haciendo el segundo, por ejemplo, el ramal, No, por ejemplo. ajá, La que está a correcto, la par es haciéndolo de esa forma, ¿verdad? correcto. O Ah, sea ok. que te estoy dando opciones, pues, Ok, ya le entendí. ¿por dónde te querés ir? ¿Por dónde te querés ir? Entonces te falta I2. Entonces la I1 está sumando, o sea, al otro lado va a restar a la I total. Entonces, I total menos I1, 9 menos 6 es 3 amperios. ¿Sí?
¿Estamos? Bueno, pero si no les gusta así, pues hagamos con las ramas. ¿Cómo así las ramas? Otra vez, mire. Hagamos otra rama. Otra vez, mira. Camino. Horizontal, 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 horizontal. No me encontré a nadie. Horizontal, horizontal. Ya voy por la corriente 2. Horizontal, horizontal. Topé y me voy con vertical. Y ahorita en este vertical, ¿qué encontré? Una resistencia. ¿Qué resistencia? ¿Qué resistencia es esta? ¿Qué resistencia es esta, chavos? La resistencia 2 de 4 ohmios. ¿Y qué corriente pasa acá? La corriente 2. Topé, horizontal y horizontal, no encontré resistencia ni corriente. Miren, el ramal es esto, está así. Lo único que va a hacer es I2 por R2. ¿Qué fue lo que hice acá? Miren, la suma de voltajes entre A y B es la suma de todos los voltajes. Entonces, el voltaje fuente es 12, por eso escribí 12, es igual. ¿Qué ramal encontré en el camino? La I2 Y la por la R2. R2. Despejo la I2. 4 pasan a dividir a 12 y es 3 amperios. I2, 3. Y 1, 6 más. Tiene que sumarlo de la I total. ¿Más o menos? ¿O no? Sí, la verdad es que es de mucha imaginación, pero, pero sí, entendible, Es la verdad. práctica. Es Sí, práctica. Hagamos otro, pues. Fíjense que. Permítanme. No. ingeniero, hay una consulta. Por ejemplo, para este caso de los circuitos, Ujú. ¿solo nos viene texto o, o si nos colocan una imagen guía? La tarea creo que aparece en algunos. Ahí te vas a guiar. Espérame, te voy a buscar uno de la tarea. Por aquí creo que tengo uno. Ah, ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo vi, mano? Yo creo que es este. Dice, se arma 3 resistencias. Cada resistencia tiene 6 ohmios, ¿sí? 2 se conectan en serie y una se conecta en paralelo con respecto a la fuente. Calcula la corriente que circula en cada una de ellas si se tiene una fuente de 36 voltios. Bueno, ¿cómo lo vamos a dibujar? Aquí está el dibujo, miren. Aquí hay una fuente de 36. Dice que hay una resistencia y hay 2 resistencias en serie. Bueno, ese sería el dibujo. Voy a dejar de ocultarlo, voy a tratar de poner un poquito más grande. Bueno, entonces, si se dan Ingeniero, una cuenta, consulta. ¿sí? Por ejemplo, aquí como las tres tienen la misma, o sea, la misma cantidad de Resistencia. resistencia, por decir así, ¿cómo sé Ujú. que las dos van en la última y la primera es la que está? ¿O es porque dice que Hay como dice dos. que una se coloca en paralelo respecto a la fuente, es como la más Ajá, cercana a la fuente, por decir así? correcto. Ujú. Ah, Y ok. hay 2 que están en. Va. Entonces, si te das cuenta, mira, pues, hagamos caminito, pues. Vamos a hacer el dibujito. Va. Si nos damos cuenta, aquí sí total. ¿Dónde voy? Y total, ¿verdad? ¿Sí? Aquí topé. Aquí me hago sencillo. Me voy para abajo. Podría decir que esta sería la corriente 1. Y pasó por la resistencia y regresó. Va. Pero también, ojo, en este punto pasó una corriente 2 y voy para abajo. Aquí pasa una corriente 2, mira, la R2 pasa una corriente 2 y en la R3 pasa una corriente 2, como quien dice, estas dos pasan la misma corriente, entonces ellas están en serie. ¿Te regreso? Entonces, ¿de qué se trata esto? Otra vez, lo que acabamos de decir, que hay que tratar de llegar
a un solo circuito resumido, a un circuito así, mira. Así hay que tratar de llegar a uno así. Como que dice, aquí hay 3 resistencias, hay que convertirlo a un solo circuito. Pero para eso lleva su proceso. Lo primero que Entonces, podríamos hacer es juntar las otras dos, ¿verdad? lo primero que tenés que hacer es juntar estas 2 amigas. ¿Qué están haciendo estas 2 amigas, la R2 y la R3? ¿Cómo están? Están en serie. Están en serie. ¿Y qué decía como que dice, este dibujo ahora pasó a ser este dibujo? Pero aquí pasa algo con la R2 y la R3 que pasaba cuando eran en serie, se sumaban. Solo se suma. Entonces la R equivalente es 6 más 6 se convirtió en 12. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, va. ¿Y ahora qué pasó? Este paso de R2 a R3 se convirtió en una R equivalente a 12. Ahora, ¿cómo están estas 2 amigas? ¿Cómo está esta resistencia? En paralelo. Va. ¿Y qué dice paralelo? Que de este dibujo pasó a ser este dibujo. ¿Sí? ¿Y qué decía la fórmula? Decía que 1 partido R equivalente ay, pues con esta cosa, ¿no? Así. Entonces veníamos y decíamos 1 partido R equivalente es igual a 1 partido R1, 1 partido 6, más 1 partido R equivalente prima, 1 partido 12. Entonces otra vez, 1 a veces 6 más 1 a veces 12, apacho igual, y luego le aplico la tecla X a la menos 1 del recíproco, y me sale de R equivalente 4 ohmios. ¿Sí o no? Sí, da 4 ingeniero. Va. Entonces ya tengo R equivalente 4. Va. Entonces puedo calcular la I total. Si me dan una fuente de 36 y tengo un R equivalente de 4, ¿cuál sería mi I total? De 9. De 9. Va. Entonces mi I total vale 9. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que la I total es 36 partido 4 es 9. Sí. Va. Ingeniero. Entonces, si se recuerdan, en este ejercicio me están pidiendo la corriente por cada resistencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, mis estimados alumnos? Lo que va a pasar es las leyes de Kirchhoff. Va a ver, pues, si ustedes miran el camino morado, la primera línea morada horizontal es I total. La que es vertical, ¿qué corriente es? La I1 y la R1. Y de regreso, el I total. Entonces, ¿dónde pasa corriente y resistencia? Entonces decimos voltaje entre A y B en el camino morado. Solo voy a tener I1 por R1. Por R1. Entonces puedo encontrar I1 porque R1 vale 6. Y el voltaje entre A y B vale 36. 36 partido 6, ya tengo un I1 de 6 amperios. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Es que esta, o sea, no me marca, hombre. Esta parte que tengo acá, miren. Yo no sé por qué no me hace caso, voy mucho. Esta partecita, ¿ven? Es el camino morado. Voltaje entre A y B, 36, es igual a... ¿Quién pasa por esta resistencia? La I1 por R1. Despejo la I1, son 6 amperios. ¿Sí o no? Sí. Va. Si se quiere evitar la suma de la rama, usted puede venir y decir, la I total es I1 más I2. ¿Sí? La I total es I1 más I2. Lo que me hace falta es la I2. Entonces, si I1 pasa a restar a la I total,
y a I2 9 menos 6 le quedó 3 amperios. Esa es la manera con la primera ley de Kirchhoff. Pero si usted quiere usar las ramas, si se da cuenta, en la línea horizontal de la primera rama, I total, I2 no pasa nada. Y en vertical, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vertical, señores? ¿Qué corriente pasa por la R2 y la R3? La misma. Es la misma. Por eso es que planteo, fíjense bien, por eso es que digo, Al final le sacaríamos como un tipo factor común, va. mira pues, entonces, ¿qué pasó? Voltaje entre A y B es la corriente 2 por la R2 más la corriente 2 por la R3. Entonces, la R2 vale 6 y la R3 vale 6, y como tú acabas de decir, y la corriente es la misma, 6 más 6 es 12. Entonces la corriente 2 vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos hoy sí. ¿Ya la cachamos mejor o no hay modo? Creo que se entendería mejor presencial. Por supuesto. Claro que sí, pero como no llegan, esto fuera mejor así, definitivamente en una pizarrona y dibujando. ¿Estamos entonces? Sí, la verdad que sí, entendido. Camino naranja. Bueno, echémonos otro pues. Bien alegre, vamos a ver. Miremos este. Vamos a ponerlo más chiquito. Bueno. A ver, pues. Ingeniero, solo disculpe, ¿cuál al final sería la respuesta Ah, sí. que seleccionar? Lo que pasa, si te diste cuenta, cuando lo resolvimos, tuvimos la I total, fue 9. Ah, no, es que la pregunta decía la corriente por cada resistencia. Bueno, en la R1 y la R3, la corriente que pasaba era la I2, era 3 amperios, 3 amperios. Y la I1, pues que pasa por R1, sería 6 amperios. Quiere decir que era 3, 3. La 6, ¿verdad? La C. Sí, la C. Okay. 3, 3 y 6. Así sería. O sea que por la R2 y R3 pasa I2, sería 3, 3. Y en la I1 pasa 6. ¿Estamos? No sería, mi amigo. Voy con esto. A ver, pues, dice, encuentra la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura. Calcule la corriente de cada resistor si se aplica la diferencial de potencial de 34 voltios. Quiere decir que entre A y B hay 34 voltios. Bueno, entonces fíjense bien. Voy a empezar a dibujar desde el punto A. ¿Qué corriente sería esta? La I total. La I total. ¿Qué corriente sería esta horizontal? Pues dependiendo del nombre que le pongamos. La horizontal. ¿I total? Sí, ¿Es parte de la I total? Mira, vertical, horizontal y total. Y en I total, aquí hay un punto. Hay un punto, como decir, de cruces. Uno para arriba, para arriba y uno para abajo. Entonces yo puedo venir y decir que el caminito verde, yo le voy a llamar I1. Mira, caminito verde, regresé. ¿Y quién es esta entonces? I total. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Por qué T? Porque así viene cómodo. Caminito verde y caminito verde. Y cuando llegué aquí, regresé a la I total. Caminito morado. Esto sería la I2,
la I2 y la I2 y regresé a I total. Quiere decir, a ver, pues yo necesito que descubramos que la I total pasa a la resistencia de 4 ohmios y la I total pasa con la resistencia de 9 ohmios. Con la I1 pasa la de 7 ohmios y con la I2 pasa la de 10 ohmios. Pregunto, ¿cómo puedo entonces, antes de continuar, yo necesito la R equivalente? ¿Qué dicen ustedes? A ver qué me conviene. ¿Qué pasaría con el 7 y el 10? Resistencia con 7 ohmios y con 10, ¿cómo están ellas? Paralelas. En paralelas, están en paralelo a la fuente. Y tienen diferente corriente, miren. Bueno, entonces, el primer dibujo iría la resistencia de 4 y luego trazo una resistencia equivalente para 7 y para 10 y luego una resistencia de 9. Sería entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la equivalente entre 7 y 10? Como es paralelo, sería 1 partido 7 más 1 partido 10, apacho igual, y el recíproco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 4.12. Es lo que tengo aquí. Ajá. Voy a poner un poquito más grande. Entonces, de I1, R2 y R3 están en paralelo. Es lo que tengo con la línea roja acá. 1R equivalente es 1 partido R2 más 1 partido R3. O sea, un séptimo más un décimo son 17 setentavos. Le aplico la tecla X a la menos 1 y me sale R equivalente 4.117. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se me convirtió en este dibujo. La primera resistencia va a ser la R1, la de en medio de la R equivalente que acabo de encontrar como 4.11 y la de la orilla sería la R4. Ahora, ¿cómo están ellas tres? En serie. En serie. Y entonces, de este dibujo, me paso qué desgracia. Me paso a este dibujo, a este, como una R equivalente, ¿sí? Y como están en serie, ¿qué pasaba con las resistencias? Se suma. Solo se sumaba. Entonces, la R1 era 4, más la R equivalente era 4.11 y la R4 valía 9, lo sumo y me quedó R equivalente 17.1176. ¿Estamos? Cuatro más 70 ABC 17 más 9 o 4 más 4.1176 más 9. Entonces me da una R equivalente de 17.11. Me quedó este dibujo. Como tengo una resistencia equivalente y tengo un voltaje de 34, puedo calcular la corriente total. Voltaje entre A y B, 34 partido la R equivalente, 17.11. Quiere decir que la I total aproximadamente son 2 amperios. ¿Vamos bien ahí? Sí, La I total. sería voltaje partido el equivalente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿qué me preguntaban? Encontrar la resistencia equivalente, ya lo hice. Ahora me tocaría la corriente en cada resistencia, leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué caminos vamos a tener? Vamos a tener el camino rojo y el camino verde. ¿Sí o no? Sí. Bueno, el camino rojo.
¿cuál sería su camino rojo? La suma entre el voltaje A y B. Entonces, el camino rojo, ¿qué sería? Esa sería la I total Ajá, por la resistencia de 4 ajá, más la I1, creo que fue que le puso, por la sí, sí, resistencia de 7 ajá, más más, I total por la resistencia 9. correcto, es igualado al voltaje total. Es esto, miren, muchachos. O sea, lo que tengo que hacer es, como quien dice, salgo de A. Ah, es que qué desgracia con esta marrana. Ingeniero, ¿y si lo intenta usando la opción de dibujar? La opción de dibujar, decimos, vamos a ver. Gracias por lo. Vamos a ver si. Ok. Va. Entonces, miren, pues. Voy aquí. Aquí tengo I total. Paso por este primer punto. Aquí hay una resistencia, miren. Tengo I total por la de resistencia de 4. Luego me voy para acá. Ya estoy en una I1 por la resistencia 7. Y luego regreso. Ya voy por la corriente I total por 9 y regreso. Ese camino que acabo de hacer es el que tienen que ustedes que hacer, ¿sí? ¿Les quedó? Sí, ingeniero. Va. Por ejemplo, eso sería esto. Esto que acabo de hacer es esto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Va. Entonces, voltaje entre A y B es 34. Y total, por la I total valía ¿cuánto? 2. Por 4 es 8. La I1 por 7 y la I total por 9. Nos toca despejar la I1. El 8 pasa a restar. ¿Sí? Y el 18 pasa a restar. Despejamos I1. Frutilia. ¿Estamos? Uy, qué raro está ese té, pero está rico. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Otro camino. El camino verde, mire. Aquí tengo I total. Sigo con I total. Entonces, I total por la resistencia 4. Voltaje entre A y B es igual I total por la resistencia 4. Ahora entré al... ¿Qué corriente? Voy con el de abajo. ¿Qué corriente tengo acá? La I2. La I2 por la resistencia 2. Y aquí llegué otra vez. Y tengo la I total por la resistencia de 9. Llego aquí otra vez de regreso. ¿Estaban, muchachos? Esa sería como la otra opción, ¿verdad? Sí, sería esta, ¿ve? Esto. ¿Correcto? Entonces, pero le voy a decir una cosa. Usted aplica una ley de Kirchhoff. Usted puede usar la primera ley de Kirchhoff y 0 bolas. No sé si es lo mejor. ¿Qué opinan? No sé. Con esa que acaba de señalar ahorita nos daría lo mismo que con la del cuadrito verde que está abajo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Pues como les vuelvo a repetir, no saben si al final el feriado va a ser el lunes o el martes, muchachos. Pues la verdad no nos han avisado nada y como es la San Carlos, fijo, nos avisan un día antes. Bueno, toda la otra semana nos vamos a poner las pilas con ir a grabar electricidad. Y si da chance, pues hacemos algo de esto, ¿verdad, Peche?
Sí, claro, con gusto. Sí, porque de todas formas el martes está libre. Bueno, Pero si en caso ¿dónde? diera feriado, perdón. Sí, tienes razón. Bueno, ¿a vos te queda mejor que llegue el lunes o que te parece que llegue después de la clase de las 8? ¿Qué te queda mejor? A mí en lo personal me gustaría que fuera lunes porque así empezamos desde tempranito, pero no sé cómo están tus clases, Pecher. Pues fíjese que con respecto a lo del posible feriado del martes, creo que en química nos van a pasar o sea, en mi caso me van a pasar la clase virtual del martes el lunes. Entonces, si quiere, voy a mandarle un correo porque la licenciada quedó en avisarme a qué horas la va a dar. Entonces, le voy a mandar un correo hoy y le informo a qué horas es que va a dar ella la clase para más o menos ponernos de acuerdo. Pero sí, el lunes Sí, podría, pues, en la mañana tengo libre porque como no vamos a tener laboratorio de química presencial. bueno, ahí podría ser. Y Mario, ¿usted no me puede echar la mano con la búsqueda del salón de buena onda? Sí está Mario. Buen día. Sí, está bien. Solo que el feriado va a ser el martes. Va, entonces quedemos el lunes. Pero ustedes me avisan. Lunes tenemos clase, yo tengo clase de 9:30 a 11. Entonces podría ser temprano, va a Pecher, a las 7. Sí, claro. Va, entonces quedemos el lunes a las 7, a las 7:10 porque a las 7:10 abren, man. Sí, Entonces porque no dejan entrar antes. busquemos un saloncito entonces y Mario, si pues se quiere incorporar ahí me extraña y nos echa la mano. ¿Sí? Sí, es que sea así como corrido, así grabando y de una vez que quede la fuerza eléctrica resultante y hagamos un problema donde se anula el campo eléctrico, donde se anula la fuerza eléctrica y ahí nos vamos. Y vamos a ver si nos da chance de hacer todavía uno de un circuito. Estamos. Ingeniero, una pregunta. Buenos días. Ahorita ya no van a haber tutorías, ¿verdad? No es que no quiera hacer tutorías usted. Lo que pasa es que no llegan usted. Por ejemplo, mañana, otra vez creo que ahí está ocupado todo, va Marjorie. Sí, va a ser el específico de matemática. ¿Qué manda? Que el día de mañana será el específico de matemática. Sí, hombre. Eso ha venido un ¿Qué onda, poquito a brother? afectar, No mi seas estimada. mentiroso. Yo miré la clase, vi Pero las ese rollo de las explicaciones y clases, sí los de los explica. repasos, ustedes No son te va a dar los de mi así sección, no como son los que estas menos son las llegan más diferencias de otra cada gente. uno. No lo Va, aprovechan. pero te las va tirando Me van poco a a poco, disculpar, pero entonces, no llegan. Pero entonces, ya ya pero entendí que es por sí. distancias y un Vaya, montón es de que cosas, pero básicamente esos son los únicos. Lo que está pasa bien. extra e Bueno, a ver si intracelulares. todavía nos Y luego hagamos ella otro en 8 explica minutos. Vamos los a ver. tipos de extracelulares y los tipos de intracelulares. A ver, pues, ¿qué se les ocurre con este? Dice, da la figura, calcula las corrientes de cada circuito, así como la resistencia equivalente. Miren, pues, cuando usted dibuje, trate de dibujar de afuera para adentro. Bueno, ¿qué se le ocurre aquí? Primero. Paso 1. ¿Qué se te ocurre, muchachos? Como paso uno. Yo juntaría estas dos. Sí, por zonas que estarían ¿Qué son paralelas. ¿Qué están haciendo esos dos? Paralelo. Son Paralelo. paralelas. Va. R2 y R4, paralelo. Entonces, me quedaría un dibujo de aquí, para acá. Y esta resistencia de acá sería la equivalente. Entonces sería un tercio más un sexto, Apache igual, X a la menos 1. Y después, ¿cómo me queda el dibujo? Me quedarían ya solo 3 resistencias, por decir así. Ajá. ¿Y en qué estarían las tres resistencias? Esta, la equivalente que acabo de encontrar, y esta, ¿en qué se convertiría? En un circuito en serie. Correcto. Y tengo una R equivalente. Ajá. Démosle pues, pilas muchachones, Ingeniero, démosle. solo una consulta.
En el caso de ya obtener como el segundo, ya con la R equivalente, por ejemplo, en la primera resistencia, según lo que logro ver ahorita a grandes rasgos, o sea, en la de 2, Ujú. ahí la intensidad sería la intensidad total, por decir así, ¿verdad? Correcto, correcto. Ujú. Porque ya bueno, intensidad total tanto en la que es de 2 como en la que es de 4, ¿verdad? Correcto. Y en la R equivalente, por decir así, que obtengamos, ahí pasaría por ejemplo, la I2 si le llamaríamos, o pasaría a una Sí, intensidad sí. distinta, ¿verdad? No, la misma. Lo que pasa es que en esa interfaz no te hagas bolas. Mira, ese es el dibujo que tú me dices. Ajá, Mira, exacto. la I total, yo le llamé a esta I1, a esta le llamé I1 y a esta le llamé I2. ¿Ok? Y una pregunta, Muchis, ¿cómo le quito ahora que ya no quiero yo quiero seguir escribiendo aquí? ¿Cómo le quito este punto amarillo? Se va a dibujar y vuelve a presionar donde está el marcatexto, por decir así. Marca texto. Ahí donde Puchica. le había dado para activarlo, ahí donde está como el marcadorcito amarillo, creo yo. Espéreme. Tendría que aparecerle la opción de seleccionar. Eh, Espérame, voy a revisar en mi compu. ¿Eliminar o sería? ¿Sí? Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues sí, muchachos. Entonces, voy entonces. Miren. Primero, la R equivalente. La R2 y la R4. Entonces, esta resistencia equivalente de acá es esta. 1 partido 3 más 1 partido 6. Y al sacarle la inversa, la X a la menos 1, me da resistencia equivalente 2 ohmios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso que penché en amarillo. Sí, de De acuerdo, ahí, ingeniero. de ahí que toca hacer otra vez una equivalencia de estas tres. Esta R1, esta R equivalente que acabo de calcular como 2 y este 3, ellas tres están en serie. Y al tenerla en serie, estas tres se convirtió en este dibujo. Entonces sumé las tres resistencias, la R1, la R equivalente, y me sale de R equivalente 8. ¿Estamos? Y si tengo R equivalente 8, ya solo vengo y digo que la I total es el voltaje o la fuente que me dieron en el ejercicio que fue 18. Dividido 8 fue 2.25 la I total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno. De ahí, ¿qué pasó? De ahí me dije, lo que hice fue este camino, miren, el que está en amarillito. La I total por la resistencia 2, la sumatoria de voltaje entre A y B sería la I total por la R2. Sigo caminando, ya entré a corriente 1. Aquí, ¿qué corriente entra? La I1 por la R4 y voy de regreso
¿Y ahorita qué corriente va aquí? Y total. Y total por R3. Entonces, eso que tengo acá. Bueno, eso que tengo acá es lo que tengo acá, muchachos. Entonces le meto datos. Voltaje entre A y B 18 y total por R1 2.25 por la R1 que vale 2 más I1 por R4 que vale 6 más la I total que es 2.25 por la R3 que vale 4. Despejo esto que tengo acá. Estos dos amigos 2.25 por 2 pasa a restar y 2.25 por 4 también pasa a restar. Y me queda, esa resta me queda 4.25. Divido 6 me sale 0.75. ¿Estamos de acuerdo? La I1. ¿Estamos de acuerdo? La I1, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que es más fácil venir y decir que la I total es la suma de la I1 más la I2. Despejo la I2. En la resta de I total menos I1. Y la I total costaba 2.25 y la I1 fue 0.75. Me queda 1.5 amperios. ¿Estamos? Sí. Pero ya te defendes, ya se defiende, Mamuchis, espero que sí. Jenny, ¿cómo se siente? Traumada. No, mentiras, pero bien, sí. Más o menos. Bien, ingeniero. La verdad es que sí, solo que tal vez tengo que practicar mucho porque todavía me cuesta, pero sí lo entendí bastante bien, gracias. Sí, grabaste, da Peche, siempre va. Sí, sí, sí. Buena onda, ahí me lo mandas, ¿oíste? Sí, ahí A mí lo se me pierde comparto. ese link, buena onda, ¿viste? Tomemos la foto, pues, chavos. Miren, pues, la otra semana va a ser de puros repasos. Pero, como les digo, entonces voy a llegar el lunes temprano y voy a tratar de sacar ese tema de fuerza eléctrica y campo eléctrico.